Por lo que ahora, para poner todo en orden, el abuelo se sentó junto a ella para preguntarle si realmente estaba jugando, pero la joven Ine parecía estar diciendo la verdad, a lo que Seisu entendió que su esposa ahora había rejuvenecido, pero mentalmente. Aún así, Ine parecía tomarlo todo con calma, contando que solo despertó y el mundo había avanzado casi un siglo entero, por lo que, teniendo en cuenta que también despertó con un anillo en su dedo, todo lo que contó Seisu debe ser verdad. Esto llevó a la joven Ine a preguntarle al abuelo si en el pasado fue ella quien le propuso matrimonio a él, y cuando este afirmó que sí, la sorprendida joven solo quiso saber cómo es que fue capaz de hacerlo y por qué ella eligió pasar tanto tiempo a su lado, a lo que la joven le propuso algo a su esposo, lo cual era que intente por todos los medios que ella se volviera a enamorar de él, donde sin más que hacer, el abuelo empezó por lo básico, como enseñarle las maravillas modernas que hacían arroz a la temperatura perfecta y sin esfuerzo, comida que sorprendió de inmediato a Ine, debido a que en el pasado jamás había probado un arroz tan delicioso, y a la hora de comer, esta también notó que, a pesar de ser el futuro, aún se agradecía por los alimentos, cosa que de cierto punto le hizo sentir feliz, y bueno, que ahora la salsa de soya también se pueda comprar más fácil. Cuando llegó la hora de lavar los platos, la joven no pudo evitar sorprenderse porque su esposo lavaba, y esto era algo raro para ella, debido a que el señor de la casa no suele hacer tales cosas, y Seisu le contó rápidamente que su padre era ese tipo de persona, lo que al final hizo que se convirtiera en todo lo opuesto a él. Además de eso, contó que como nunca fue bueno cocinando, siempre Ine era quien lo hacía, mientras que el resto se encargaba él para repartir las tareas, lo que sorprendió a Ine, pero este le afirmó que no tenía de qué sorprenderse, debido a que ella incluso ayudaba trabajando en el manzanar que tenían, aunque ya sabemos lo impresionada quien estaba porque el hombre ayudase. Aún así no dejaba de pensar en lo increíble que era verlo estar con ella, sin quejarse, haciendo todas las labores del hogar, y claro, sin pedir un reconocimiento también. Ya al llegar la noche, Ine no podía entender nada de lo que le contaban de relojes y sueños mágicos, por lo que el abuelo solo le dijo que descanse, ya que seguramente vería el reloj, además de entender mejor a qué se refería. Cuando llegó la mañana, Ine pudo ver a un rejuvenecido Seisu, lo que le sorprendió bastante, pero cuando este le preguntó si acaso ahora sí tenía un recuerdo de él, Ine aseguró que incluso siendo tan joven no podía reconocerlo, cosa que le dolió a Seisu, ya que ahora sí esperaba que lo reconocieran. Aún así, por parte de Ine, sin poder recordar su voz, aspecto o algo sobre él, no pudo evitar admitir que al verlo así de triste, algo en su fondo hacía querer compartir esa tristeza con ella. Y cuando las fotos llegaron, Seisu comenzó a presentarle a Ine a su hijo y nieta, quienes eran muy buenos, ya que siempre suelen visitarlos, además de educar muy bien a Mino. Todo esto hizo sentir algo mal a Ine, ya que si estos se enteraran de que perdió la memoria, podría generar dolor en ellos. Y cuando la voz de Mino comenzó a sonar, el abuelo recordó que justo hoy su nieta, junto a su familia, vendrían a visitarlos, por lo que Ine rápidamente afirmó que hoy se haría pasar por la abuela, aunque su esposo no estaba del todo seguro de que pueda, ya que al fin de cuentas no tenía recuerdos y también hablaba algo raro, pero Ine aún así le pidió que haga todo lo posible para ayudarla, debido a que no sabe nada de ellos, y el deber de una madre a pesar del tiempo siempre va a ser el mismo, y es impedir que sus hijos estén tristes a toda costa. Y ya con la familia, Yoshiaki le preguntó a su padre cómo se encontraba, por lo que Seisu le afirmó que en muy buen estado, pero cuando Ine usó la palabra vivaracha, su hijo no pudo entenderle, por lo que Seisu afirmó que eran palabras que estuvieron diciendo en el festival para ancianos, al que fueron hace muy poco, lo que salvó por muy poquito a Ine, y cuando notó que a su nieta sí le gustaban esas expresiones, se alegró de tener una tierna nieta como Mino, por lo que comenzó a abrazarla hasta el punto que Yoshiaki le preguntó si siempre solía abrazar por más de 10 minutos seguidos, pero ahora llegó la hora de hacer la comida, y la abuela comenzó a cortar todo lo que veía, debido a que ella técnicamente no sabía cocinar. Después de todo, sus sirvientes siempre le cocinaban, y como ahora Ine estaba sin más opciones, le pidió a su esposo que le enseñe cómo cortar las verduras, cosa que él con mucha paciencia comenzó a hacer, pero para Ine esto era extrañamente nostálgico, tal como la comida que comió ayer en la noche, ya que técnicamente eran sobras que ella misma hizo antes de perder la memoria, las cuales estaban increíbles. Y como ahora ya era un desastre de la comida, también se preguntaba cómo llegó a cocinar tan bien, pero ahora con Seisu a sus espaldas podía tener una idea de cómo lo logró, siendo Seisu el principal responsable, ya que ella habrá querido hacerlo muy feliz con su comida, cosa que hoy no logró con Mino, quien no tardó en quejarse de que habían pedazos de papas muy grandes en el curry. Por esa razón, más tarde Seisu le compró un pelador de verduras, el cual Ine no dejó de usar en todo el día. Ahora vemos un recuerdo del pasado, donde Yoshiaki había sacado un 100 en el examen, y su mami le aseguró que esa es la recompensa de tanto esfuerzo. Pero, en la realidad, nos muestran como su jefe le aseguraba que a veces esforzarse no es suficiente, y tenía que entregar más que eso, al punto de ir tanto como en cuerpo, alma y espíritu a su trabajo. Por lo que mientras Mino dormía, Yoshiaki le contó a sus padres cómo seguramente su empresa quebraría dentro de muy poco, debido a que muchas de las sucursales lo habían hecho, sin contar que él no estaba teniendo
teniendo su mejor rendimiento. Por esto sus padres le ofrecieron algo de trabajo en Manzanar, pero Yoshiaki no quería causarles molestias a sus padres a estas alturas de su vida, ya que según él habían llegado a tener estos problemas debido a que no se esforzaba lo suficiente, y quizás si hacía lo que su jefe le pidió de entregar tanto el cuerpo como el alma en el trabajo, podrían mejorar. Pero Ine le aseguró que no hacía falta que se esforzara más de la cuenta, ya que si sus superiores aprovechaban de su esfuerzo y amabilidad, siempre terminarían en el mismo punto, así que podía relajarse, ya que se esforzó lo suficiente, y ella siempre estaría para él, lo que sorprendió a Yoshiaki, quien luego de unos tragos comenzó a desquitarse con su jefe. Y mientras Seisu preparaba la camita, vemos que Ine terminó siendo descubierta por su hijo, ya que este le aseguraba que sus gestos, miradas y palabras eran muy diferentes a la madre que él conocía, por lo que más bien tenía a la mamá de cuando eran niños enfrente. Esto llevó a entender a Ine que realmente su versión del pasado simplemente no se podía comparar a la Ine que todos conocen, a lo que el siguiente día Ine podría recuperar algunos recuerdos, haciendo que su esposo la lleve a un lugar especial como el lugar donde ella se declaró hacia Seisu. Pero por desgracia para Ine, esta no pudo recordar nada ese día, así que fue por algo más extremo, pidiendo que él recreara todo lo sucedido ese día, ya que sería muy probable de que algún recuerdo se vuelva a su mente. Pero mientras estaban sentados, Ine se sorprendió al enterarse de que ella fue quien dio el primer paso, tocando su mano, al punto de no creer que eso realmente pasara, por lo que Seisu solo le pidió que ponga su mano cercana a la de él y lentamente lo toque, ya que eso fue lo que ella hizo. Pero entre más se acercaba, más nerviosa se ponía Ine, quien no pudo más con esto debido a que según ella jamás haría tal estupidez, alejándose de inmediato porque según ella todo seguro era una mentira e incluso le llegó a picar todo el cuerpo, hasta que se fueron y ella seguía incómoda. Ahora, en un hospital vemos a Ine viendo a una anciana en silla de ruedas, quien en realidad es su hermana mayor, donde vemos un recuerdo de cómo lucía antes y cuidaba de Ine en días de trueno, y a pesar de que Ine intentó hablar con ella, esta simplemente no la recordaba, lo que le hizo ver a Ine que el tiempo simplemente era demasiado cruel, ya que al enterarse de que su hermana mayor estaba con vida fue corriendo a visitarla, pero jamás pensaría que a tales edades uno ya comienza a olvidar a los familiares, dejándola prácticamente sola en este mundo. Y aunque Seisu estaba a su lado, se sentía extraña, ya que no lo recordaba bien y no quería pedirle consuelo a alguien que técnicamente no conoce. Pero como no había de más, tomó algo de su ropa para no estar tan solita. Un poco después, vemos que la hermana mayor de Ine solía sentarse junto al piano del hospital, y la misma Ine comenzó a contarnos que su hermana solía ser muy buena tocando, aunque la enfermera también contó que ella jamás la escuchó tocar. Esta solo se sentaba a ver las teclas, lo que hizo que Ine fuera directo a tocar una canción, pero una especial, la cual su misma hermana le enseñó, la cual se trataba de las 4 estaciones del clima, y aunque Ine sabía que su hermana no la recordaba, mínimo hizo un último esfuerzo con ella, quien al final sí pudo recordar la canción, tocándola junto a ella, y aunque la abuela no la reconoció, le afirmó que ella era muy buena con el piano, palabras que hicieron que una lágrima se derramara por parte de Ine, quien no dejó de tocar el piano mientras la enfermera y Seisu tampoco podían con tan hermoso reencuentro. Y ya 4 semanas después, exactamente al anochecer, Ine se quedó sola comiendo, esto debido a que su esposo tenía que devolver algunas máquinas, por lo que llegaría algo tarde, e Ine se dio cuenta de que esta era la primera vez que se quedaba sola, pero también comenzó a recapitular que aún no recobraba la memoria ni sentía mucho amor que digamos por parte de Seisu, y el hecho de que dejara a una linda chica comiendo sola esa noche era otro punto en su contra, pero algo en el fondo molestaba a Ine sin saber qué era, ya que estaba demasiado inquieta, sola, pensando en las últimas semanas donde prácticamente Seisu la puso al día de cómo funciona el presente, por lo que la joven comenzó a pensar que quizás el hecho de que Seisu estuviera a su lado hizo que no estuviera siempre calmada, llegando a querer que él se apresure en llegar, pero cuando se dio cuenta estaba sorprendida, ya que en realidad no le debería importar a qué hora llega Seisu, pero aún así algo dentro de ella no quería que él esté lejos, por lo que se preguntó si acaso su sola presencia le bastaría de por sí para ser completamente feliz, y finalmente cuando recordó a su esposo le prometió que él jamás la dejaría sola en mitad del manzanar, lo que terminó de hacer que el reloj destrozado comenzara a recuperarse y por lo tanto hacer que todos sus recuerdos regresen, como el de cuando ella tenía 16 años y le confesó a Seisu sus sentimientos hacia él, pero como los familiares con los que ella vivía no se llevaban bien con la familia de Seisu, estos la obligaron a no ir más al santuario, pero luego de que Seisu se arrodillara y suplicara hasta la saciedad por su perdón, este finalmente pudo volverla a ver, pero Ine estaba algo asustada por su apariencia, y es que al parecer Seisu, además de todo el tiempo que pasó arrodillado, también tuvo que pelearse con su papá, y tras ello Ine también terminó cayendo gravemente enferma, donde Seisu terminó siendo quien pagó por todo su tratamiento con su trabajo, por lo que Ine intentó alejarlo, ya que solo le daba problemas, pero Seisu en aquel momento le hizo una promesa, la cual fue que daba igual que tantos obstáculos aparecieran para separarlos, él la iba a querer siempre, y ella estaría a su lado hasta el final de sus días, promesa que claramente cumplieron, así que cuando escuchó la puerta, Ine salió corriendo a recibirlo,
hacerlo, ya que tanto su cabello como recuerdos y su amado finalmente habían regresado. Y nada, ya solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar al canal y comenten la palabra piano para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo. ¡Nos vemos!